Relaciones. Vamos a ir a otros temas también, pero vamos a iniciar de inmediato la conversación para analizar lo de Jaime Orpiz, aunque lo vamos a estar viendo después con el panel. Tenemos en línea a un panelista nuestro, es el abogado Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente en varios de estos casos de platas truchas, en este puntual es por Corpesca, y vamos a conversar sobre la prisión preventiva. Mauricio, ¿cómo estás? Y te saludo ahora al otro lado del teléfono y ya no aquí como en el panel de los jueves, como siempre, ¿no? Hola, buenos días. De hecho, ayer no pude ir precisamente al panel porque estábamos en los alegatos de la prisión preventiva del senador. Sí, no, y lo explicamos de esa manera, ¿eh? Así que toda la gente se enteró que en eso estabas y que no había sido nomás chipe libre del panel. Ya, me parece bien. Fue un permiso justificado por lo que finalmente se vio. Igual te hicieron bullying tus compañeritos. Sí, bueno, como siempre, pero yo igual, mientras estaba alegando ahí lo de Orpiz, yo tenía mi corazón en la radio. Bien, Mauricio. Con ustedes, o casi todos ustedes. Ese es el espíritu. A Ramírez. Ese es el espíritu. Mauricio, ¿cuáles fueron las...? Le vamos a decir a Jorge, a lo mejor está escuchando, va a mandar un Twitter ahí. Mauricio, ¿cuál fue, por qué la Corte de Apelaciones dice que sí al Ministerio Público, que en fin, a ustedes que eran parte creyente y da prisión preventiva, y no lo hizo antes la jueza que vio el caso, estaba viendo este caso? Bueno, la verdad que hay dos parámetros para los efectos de establecer una prisión preventiva respecto a un imputado. El primero, que se encuentre establecido de manera seria antecedentes que den cuenta de la existencia de un delito y además de la participación del imputado en el mismo. Y hay un segundo elemento que se vincula con cuál es la medida que se considera necesaria para resguardar el éxito de la investigación. Respecto al primer punto, el establecimiento del delito y la participación, la verdad es que no han existido dos opiniones, ¿no? Tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Corte, también la Corte Suprema, aquí hubo un desafuero previo. Todos los tribunales han estado de acuerdo de que aquí hay elementos más que serios para establecer estos graves delitos. Respecto al segundo elemento, si es que esta medida era necesaria o no, la verdad es que lo que hizo la Corte fue aplicar de manera bastante estricta y con apego al principio de igualdad ante la ley, criterios que fueron establecidos por parte de el Congreso, que modificaron el Código Procesal Penal a instancias de la UDI y del propio senador Jaime Orpiz, con la finalidad de quitarle a los jueces la facultad para poder apreciar libremente cuando la libertad de un imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso, Mauricio, fue en la anterior ley corta antidelincuencia. Exacto, y ahí básicamente lo que se dijo fue de que los jueces estaban actuando en forma garantista, privilegiando los derechos de los delincuentes frente a los derechos de las víctimas, y que finalmente acá había una mano muy ancha, una manga muy ancha, que beneficiaba a la delincuencia, hasta la puerta giratoria, etcétera. Eso fue impulsado por Orpiz y por la UDI. Bueno, ¿y qué es lo que se hizo? Se dijo, mire, ¿sabe qué? Ya no son los jueces los que libremente van a poder establecer cuando una persona es un peligro para la seguridad de la sociedad, sino hay criterios legales. Y esos criterios legales se refieren, por ejemplo, al número de delitos que se imputan, al carácter de los delitos, a la gravedad de las penas asignadas a los delitos. Y en ese contexto, estos factores, estos criterios concurrían en relación al senador Orpiz y por lo tanto se aplicó la ley y se le decretó la prisión preventiva. ¿Qué significa esto, Mauricio? Que, a ver, en teoría, porque yo sé que tienen instancias de apelación, no de apelación, sino de revisión de estas cautelares, en teoría, ¿estaría Jaime Orpiz en prisión hasta que se desarrolle el juicio en su contra? Si es que no hay ninguna circunstancia que cambie en relación a aquellas que se tuvieron en consideración para establecer la prisión preventiva, sí. Ahora hay que recordar acá de que lo que está haciéndose finalmente, insisto mucho en esto, es aplicar los mismos criterios que fueron establecidos por una normativa que fue impulsada por las mismas personas que hoy día rasgan vestiduras porque el senador Orpiz está en prisión preventiva. Y en este sentido, por ejemplo, hay que señalar de que si se tratara de una persona que estuviese imputada por robos por sorpresa reiterados, lanzazos, más de 75 lanzazos, los cuales hubiesen sido cometidos durante más de 4 años y por los cuales el delincuente hubiese obtenido más de 200 millones de pesos y esa persona queda libre, obviamente los sectores de la UDI, entre otros, estarían diciendo, mire, ¿sabe qué? Acá lo que se está haciendo es una mano blanda en contra de la delincuencia, pero resulta que cuando una persona que fue senador en ejercicio, que es senador, quien cometió delitos durante más de 5 años, de cohechos reiterados consumados
por además fraude al fisco y delitos tributarios, y todo esto por sumas superiores a los 200 millones de pesos. Y ahora dicen de que esto es una exageración. La verdad es que acá hay un doble discurso que es impresentable. Sí, sí. De hecho, Mauricio, quería compartir contigo la reflexión al inicio, a la portada del programa, porque de hecho yo me cuestionaba varias cosas, porque si bien en una primera reacción, y soy súper honesta en decirlo, a mí me pareció bien la prisión preventiva, más allá, y no quiero meterme en los argumentos jurídicos que has dado tú, porque tú eres abogado, yo no lo soy, sino más bien te hablo como ciudadana y como un sentir ciudadano. Si bien al principio, en un principio me gustó lo de la prisión preventiva porque sentí que había un sentido de justicia, porque sentí que había un equilibrio en la justicia, en una justicia que no es igual para todos los chilenos. Entonces me pareció que con señales como esta se iguala frente a un ciudadano común respecto a un senador, o frente a una persona que es como la mayoría de los chilenos y un hiper ABC1, digamos, por ponerlo bien en rudo. Después, y por eso leí un Twitter del constitucionalista Fernando Atria, porque me aterrizó de otra manera, y que es lo siguiente, y por eso lo quiero preguntar, que a mí nunca me ha gustado la prisión, la cárcel, digamos, como solución a todos nuestros problemas. Esta idea que tenemos como hipercarcelaria, que todo va preso y que ojalá todos los delincuentes, entre comillas, aunque no se haya probado antes, queden en prisión preventiva, y nos preguntamos, pero ¿cómo el robo hormiga en el supermercado no quedó preso? ¿Pero cómo este lanzazo en la calle no quedó preso? ¿Pero cómo? Y es la pregunta constante respecto a la prisión preventiva. Y si yo rechazo eso, porque lo rechazo absolutamente, porque no creo que la cárcel sea la solución para todas las cosas, también tengo por coherencia que pensar que Jaime Orpis no debería estar en prisión preventiva. No sé si me entiendes, no voy a lo jurídico, voy a una cosa más de cómo, de la cercanía o cómo me acerco al tema de la prisión. Entonces, en ese mérito también te quería preguntar respecto a la coherencia, porque está la coherencia que uno le pide a un partido como la UDI, que le carga a los jueces garantistas y que además busca la prisión, o sea, para ellos la cárcel es un tema importante en la lucha contra la delincuencia. Pero claro, en este caso creen que no hubo juez garantista, que se les pasó la mano, en fin, y que uno critica esa falta de coherencia, pero siento que del otro lado también tenemos nosotros falta de coherencia, en el sentido que los que no estamos de acuerdo con la prisión como la solución a todas las cosas, también miramos con suspicacia la prisión preventiva en el caso de Jaime Orpis. Claro, es que ahí hay dos discusiones. Uno tiene que ver, una discusión, con cuál es la legislación que sería la adecuada para los efectos de poder enfrentar fenómenos como la delincuencia, y en ese sentido uno puede estar de acuerdo con que este discurso simplista, populista el tema de la puerta giratoria, ¿no?, y todo lo que ha levantado y que le ha dado réditos políticos también a sectores como la UDI, es una solución inadecuada. Pero hay otro valor que es superior aquí, que tiene que ver con la igualdad ante la ley. A uno le podrá gustar o no esa norma, y esa es una discusión diversa a constatar de que esa norma está vigente y que esa norma es aplicada todos los días a centenares de chilenos quienes quedan en prisión preventiva por delitos menos graves que los del senador Orpis. Y en ese contexto no tiene sentido el poder avalar de que esa misma norma no le sea aplicable de la misma forma a una persona que es parlamentario. Entonces son dos cosas absolutamente distintas. Obviamente yo tengo una visión que es crítica a este discurso simplista y populista que ha levantado precisamente la UDI respecto al fenómeno de la delincuencia, y que ha dado pie a legislaciones como aquellas que le fueron aplicadas el día de ayer al senador Orpis. Pero la igualdad ante la ley es uno de los valores más importantes en un Estado de Derecho en forma. De hecho, en rigor, la igualdad ante la ley es la única que puede garantizar plenamente a todas las personas en todo momento el Estado. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que nosotros señalamos es que aquí se aplicó el derecho. La Corte no hizo nada más que aquello y aplicó una norma que las mismas personas que hoy día están criticando impulsaron y aprobaron. Y que les gustan, parece, para unos y no para otros. Sí, en eso estoy de acuerdo. Mauricio, cuando se le da prisión preventiva, yo sé que tiene unas exigencias y que es lo mismo que tú explicabas y por qué jurídicamente corresponde en este caso la prisión preventiva. Pero eso alimenta el que haya posibilidad de que a Jaime Orpis efectivamente por los delitos que se le acusan y después del juicio se le dé una condena con cárcel efectiva. Este caso es uno de los casos más graves y mejor documentados, yo diría que la historia judicial chilena, de delitos de corrupción.
la evidencia es bastante contundente y ha sido analizada, por lo menos en esta etapa inicial, por múltiples tribunales. Acá hubo una solicitud de desafuero que fue fallada 25-3 a favor por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue ratificada 16-1 por la Corte Suprema, quien analizó esto en pleno. Además, la existencia y participación del delito fue afirmada por el Tribunal de Garantía y ahora, el día de ayer, 3-0 por la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, acá estamos frente a algo bastante contundente. Insisto, en total, más de 150 delitos de cohecho, de fraude al fisco, de fraudes tributarios reiterados consumados, en los cuales le cupo participación como autor directo al senador Orpiz. Y acá además no solamente tiene que ver con el número de delitos, sino con la connotación de los mismos. Estamos hablando de un parlamentario que actuó más que como senador de la República, como un empleado de Corpesca. El senador Orpiz recibía instrucciones del gerente general de Corpesca de cómo votar determinados artículos, y él no solamente donde había instrucción las siguió, sino que además mandaba reportes de cumplimiento de estas instrucciones. Todo ello en el contexto en el cual recibía estos dineros ilícitos. Trianguló dineros del Senado con asesores, contrataba asesores por una cantidad muy elevada de dinero, y después esos asesores, gran parte de esa remuneración, se las depositaba de vuelta en cuentas corrientes del senador Orpiz o para realizar gastos personales de él, que no eran solamente campaña política. Él pagó club de yates con esos dineros, entre otras cosas. Entonces, insisto, acá se ha tratado de victimizar al senador Orpiz, a pesar de que él presentó al Senado un certificado de alta médica en enero de este año, dando cuenta que estaba en buenas condiciones de salud, y a partir de eso él intervino activamente en sala y en comisión durante todo este tiempo en el Senado hasta que fue suspendido de sus funciones. El día de ayer fue ingresado por Gendarmería, fue analizado su estado de salud y en vez de ser remitido al hospital penitenciario, fue remitido a una celda. Por lo tanto, todo esto obviamente tiene que ver con un esfuerzo de tratar de victimizarlo y mejorar su situación procesal. Pero insisto, una persona que ha cometido el número de delitos que ha cometido el senador Orpiz, de la gravedad de los mismos, obviamente él está en una situación de que se le apliquen los criterios legales y quede en prisión preventiva como consecuencia de aquello. Mauricio, por último, ¿cuánto debería demorar toda la investigación hasta llegar a un juicio en el caso de Jaime Orpiz? Bueno, hay un plazo de investigación que está vigente, son 6 meses, que es bastante acotado para la complejidad de este caso, a pesar que nosotros creemos que hay capítulos completos de estos ilícitos que ya están completamente acreditados, ¿no? Básicamente los delitos tributarios y el fraude al fisco. Así que la verdad es que nosotros creemos que de aquí a un año lo más debiésemos tener ya una sentencia definitiva, previo a un juicio oral público, donde se respete obviamente el debido proceso, pero también la igualdad ante la ley. Bien, Mauricio, muchas gracias por este contacto y te esperamos el jueves, ¿ah? Sí, el jueves próximo no fallo, no hay problema. Chao. Gracias, chao. Un abrazo. Mauricio Daza es abogado, representa a Ciudadano Inteligente en varios de estos casos, digo, de las platas truchas. En el caso Penta, por ejemplo, en el caso SQM, que es muy amplio, en el caso Corpesca también. Por eso es que está permanentemente en los alegatos por el caso del senador Jaime Orpiz, encausado en esta fase o en esta arista que es Corpesca. Y ha estado presente en todos los alegatos. Él es abogado querellante y por eso conoce de cerca y entregaba la explicación jurídica. También entraba a una opinión más valórica que tiene que ver con la idea que tenemos de la prisión, la cárcel, la prisión preventiva o la cárcel en los casos de delitos. Son las 9:28. Tenemos encuesta para que ustedes opinen con nosotros. También opinen en el hashtag combinación clave de todos estos temas, porque se despertó una discusión respecto a la situación de Orpiz que está muy interesante. La encuesta está en @Radio La Clave y esta es la pregunta, y tiene mucho que ver con el fin de semana. ¿Estás interesado en participar de las primarias municipales de este fin de semana? Y hay varias cosas que decir al respecto. Ha habido muy poca información, muy poca promoción, casi nula, diría yo, de las primarias, y que es una pena porque es un ejercicio que va a resultar permanente porque están legisladas y la idea es que cada vez participe más gente. Y además, no es en todas las comunas. Yo recibí muchas preguntas de, oye, ¿y hay primaria? ¿Y en mi comuna hay? Y la verdad es que no es en todas las comunas, es en poquitas comunas. Y en algunas de un lado y en otras de otro. No, solo en 3 comunas de Chile, de 3 de Chile,
son de la nueva mayoría y de Chile Vamos. Así es que, bueno, ¿cómo va la encuesta hasta el momento? Porque la pregunta es, ¿estás interesado en participar de las primarias municipales de este fin de semana? Llegan 74 votos, las alternativas son sí o no. Hasta el momento un 30% dice que sí y un 70% dice que no está interesado en participar. Ahí queda la encuesta para que la contesten. 9:29, hacemos una pausa, volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.